El Kiosco. Llegó el 2 de abril, el día en el que el presidente Trump quiere vender esta idea de el Día de la Liberación. ¿Por qué? El día de hoy va a anunciar que va a aplicar aranceles recíprocos a todo el mundo con el que Estados Unidos tiene algún intercambio comercial. Aranceles que aplican a todas las mercancías y que van a implicar un aumento de costos en los productos para los consumidores, principalmente en Estados Unidos. Él está vendiendo esta idea y hoy la conferencia matutina en Palacio Nacional inicia con un mensaje importante. Antes de la exposición de ferrocarriles, la presidenta habla de indicadores económicos que muestran la buena salud que tiene nuestro país. ¿Y por qué es importante hablar de la salud económica de nuestro país? Porque esto nos va a mostrar si el país puede resistir un embate de un ataque arancelario que afectaría la industria de nuestro país, las empresas, los empleos, la diferencia de peso dólar. Y bien, ¿qué datos nos muestra hoy la presidenta? Afortunadamente, continúan creciendo los empleos registrados en el Seguro Social. Hoy habla de que 22.4 millones de trabajadores están registrados ante el Seguro Social. La mayoría de ellos son empleos permanentes, por cierto, que son empleos mucho mejor pagados que en el periodo neoliberal. Y también la presidenta habla de otro dato importante que muestra la economía en nuestro país, que es la recaudación de impuestos. Hoy se mostró que hay un crecimiento de casi el 20% entre la recaudación de enero a marzo, en comparación con el mismo periodo de 2023. Y en la gráfica que mostró Arlene, algo que me llama la atención, año con año en los gobiernos de la transformación, esta recaudación ha aumentado. Porque la gente confía en su gobierno, paga sus impuestos, la mayoría de los empresarios que son grandes que pagan Hacienda, grandes empresarios que pagan Hacienda, están pagando sus impuestos, entienden que ya es una nueva realidad y los ingresos del gobierno federal son distribuidos con justicia. Por eso la gente está aportando lo que debe de pagar Hacienda. Y con eso inicia la conferencia el día de hoy. Y si lo desmenuzamos, nos damos cuenta de la realidad con la que llegamos al 2 de abril y que la presidenta Claudia Sheinbaum, de manera sagaz, compró tiempo. Compró un mes más donde podemos haber fortalecido más nuestros empleos, nuestra economía local. Llegamos con récord de empleos. Llegamos con estructura que fue presentada el día de hoy, llegamos con fortalecimiento de nuestro sistema de salud, llegamos con fortalecimiento en las escuelas para niñas, niños y adolescentes que dejen de enfilarse a los grupos criminales y entonces puedan tener más acceso a la escuela. Llegamos incluso hablando de una mejor alimentación donde claramente se promueve el deporte y esto aleja a las juventudes de la droga. En realidad, es todo un compendio de causas, Miguel, que se ha visto un progreso desde que inició el año hasta ahora 2 de abril. Y esto habla mucho del trabajo que ha existido. También, por supuesto, las coordinaciones en las reuniones entre México y Estados Unidos. Hablar de que existen 2 millones de puestos que además están afiliados al IMSS, es decir, que 22 millones de personas que están afiliadas al IMSS, habla de que tienen la capacidad de tener una cobertura de salud. Y por otro lado, la recaudación de impuestos, por supuesto, tiene que ver con el aumento de trabajos, porque entre más trabajadores, más recaudación de impuestos existe en nuestro país. Vamos a escucharlo. Como el modelo de economía moral, de humanismo mexicano, del principio de por el bien de todos, primero los pobres, da resultados. Miren el empleo de marzo, el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179. Es muy buen dato, muy buen dato.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habla de que no existe un divorcio entre el pueblo de México y el gobierno, es importante ver los números. El día de hoy se presenta la recaudación de marzo, donde hubo un aumento del 19% en términos reales por encima del trimestre del 2024. Agradece la confianza y el cumplimiento de esta responsabilidad, pero también analizar que mucho tiene que ver con que sabemos que nuestros impuestos están siendo utilizados para programas sociales, para estructura en las escuelas, para estructura ferroviaria, donde nuestra economía sigue aumentando y que además mejoramos nuestra calidad de vida. Vamos a escucharla. Les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024. En términos reales, es decir, descontando inflación. Primero agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos. Hay algunos que todavía se resisten a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el gobierno y está pagando sus impuestos. Recuerden que en marzo fue el cierre de las declaraciones de personas morales. La gente paga sus impuestos porque confía que el dinero se ocupa para bien. Antes el dinero de los impuestos se iba por el caño de la corrupción. Se gastaba en excentricidades de los funcionarios en el gobierno, se desviaban recursos. Recordarás que se gastaba dinero en la partida secreta de la presidencia. O en casas blancas. En casas blancas. Con la partida secreta, pues hasta el hermano del expresidente Salinas de Gortari, Raúl Salinas, pues tuvo que parar en la cárcel. Bueno, en fin, ahora la gente paga sus impuestos porque confía en que ya ese dinero no se va por el caño de la corrupción, robando a los mexicanos. Bien, la presidenta hoy afirmó que el gobierno de México tiene diferentes planes ante los distintos escenarios que podrían presentarse el día de hoy si Donald Trump impone aranceles recíprocos a todo el mundo, incluido a México. Hoy, Donald Trump, en la Casa Blanca, lo que va a ser un show televisivo. A esos que está acostumbrado Donald Trump. Usted ha visto a Donald Trump en concursos de belleza, bajo este concepto de belleza del mundo occidental en la mujer. Lo ha visto en capítulos de la WWF, empresa de lucha libre en Estados Unidos. Lo ha visto en películas, en fin, en infinidad de shows de TV. ¿Usted se imagina al presidente de Estados Unidos arriba de un ring, ahí peleando con luchadores, brincando? Bueno, ese es Donald Trump. Lo que va a hacer en la Casa Blanca va a ser un show de televisión. Le está llamando a este día, el Día de la Liberación. Así y lo es. que se espera que haga en la Casa Blanca va a ser un discurso televisivo como el Día de la Independencia de la película. Algo así va a ser Donald Trump. Le llama el Día de la Liberación, el día en el que se van a romper las cadenas en la economía de Estados Unidos. Dijera Denise Dresser, ¿no? Eso cree Donald Trump. Y, bueno, incluso llamó a este día haciendo a Estados Unidos adinerado de nuevo. Así lo está llamando, parecido a su onda de MAGA, de America Great Again. Bueno, ahora lo llama haciendo Estados Unidos adinerado de nuevo este día. Así va a ser en los jardines de la Casa Blanca en la tarde de este día. Estará dando su mensaje. La presidenta hoy afirmó que tiene un plan A, plan B, plan C, plan D, ante cualquier escenario arancelario. Y que Estados Unidos debe entender que el trato que se le da a México debe ser distinto al de otros países por dos razones. Uno, porque es su principal socio comercial. Y dos, porque es su país vecino. Y esto habla mucho de las negociaciones que han existido en las mesas de trabajo con el gobierno federal mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Y también resaltar el encuentro que tuvo la secretaria de Seguridad y la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el Gabinete de Seguridad. Es decir, Miguel, entender que no todos los países pueden ser tratados como igual y que incluso hablando y viendo como empresario, México es una moneda muy diferente por lo que representa económicamente y también por los acuerdos en materia de seguridad, en materia económica, en materia diplomática que compartimos, incluso en materia cultural con el país vecino. Vamos a escucharlo. Hoy en la tarde, ¿no? Es hoy a las 2 de la tarde, hora de México, creo. Ya es el anuncio del presidente Trump sobre
tarifas, aranceles, repito, es a todo el mundo, no solo en su caso a México. Vamos a ver cuál es el anuncio que da. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos. Y también entender que Donald Trump, en este tipo de espectáculos que le gusta hacer, con este tipo de declaraciones incendiarias que le gusta hacer, le está hablando a sus bases, a la gente que le cree las mentiras a Donald Trump, que le cree que esto es una cosa que le conviene a los estadounidenses, aunque no sea sencillo. Le habla a sus bases, a la gente que aún le cree, a la gente que votó por él. Tenerlo muy presente, eso sobre la mesa. También la presidenta el día de hoy habló del interés de México por fortalecer la economía, viendo otros ejemplos internacionales. Habló, por ejemplo, del proyecto que tuvo en su momento Dilma Rousseff cuando fue presidenta en Brasil y cómo ella pudo sacar adelante, volver a industrializar su país en el sector automotriz. México puede tomar muchos buenos ejemplos de otros países. Así lo explicó esta mañana la presidenta. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, no digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas, digo qué fue lo que hizo ella. Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil, y les disminuía el impuesto, un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementara en 75% la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz. Muy, muy interesante. Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz. Pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido un posicionamiento que no es nuevo. Desde el 91, cuando era una mujer universitaria en California por intercambio, ha protestado para que existan tratados comerciales justos. Y esto es interesante, Miguel, porque muchos opositores, muchos comentócratas creen que la presidenta es como ellos y que entonces el día de mañana cambian de tema, el día de hoy tienen una postura, ayer tenían otra y van del tingo al tango sin saber realmente cuáles son sus ideales. Pues el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desmiente y muestra una imagen donde como joven universitaria asistió a una protesta en los Estados Unidos para pedir un tratado justo. Aquí usted lo puede ver en pantalla, en octubre del 91 en el diario de Stanford Daily. Le tomaron una foto a la ahora presidenta de México. ¿Quién lo diría, Miguel? Que ahora esa foto sería una foto presidencial donde están protestando distintos jóvenes y usted puede ver aquí, dice trato justo y democracia ahora. Del otro lado dice cuántas personas muertas hubo en la elección pasada y al lado derecho, que no se alcanza a leer también, dice México es la dictadura perfecta. Así se protesta, el día de hoy la presidenta lo recuerda y habla mucho de los ideales que existen como una convicción y un estilo de vida. Y por otro lado, vamos a temas internacionales con la llamada entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta Claudia Sheinbaum, que se realizó el día de ayer,
donde hablaron del Tratado de Libre Comercio en los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, la importancia de crear tratados justos, la democracia en nuestro país y, por supuesto, que entiendan que es importante fortalecer la economía regional de este lado del mundo. Vamos a escucharla. Hablamos coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras 3 economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. 93, no me acuerdo exactamente. Hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía, tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos, tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia y hay un mejor tratado que no. Los comentócratas ahora están diciendo, ¿cómo es posible que la izquierda defienda lo neoliberal? El libre comercio es una visión neoliberal. Y sí es verdad que algunos personajes de izquierda se opusieron al Tratado de Libre Comercio, el TLC, desde el 94, cuando inició con Carlos Salinas de Gortari, porque ellos veían que se desprotegía la economía del país. Pero es ridículo pensar esto, como decir, ahora Donald Trump es de izquierda, porque ya no quiere Tratado de Libre Comercial y quiere proteger su economía. Así es. La realidad en el mundo es distinta. Y ahí está esa imagen de la presidenta en 1994, cuando era estudiante universitaria, estaba de intercambio en la Universidad de Stanford, era una visita de Salinas de Gortari quien inició el TLC, el Tratado de Libre Comercio, NAFTA en Estados Unidos, lo llamaban NAFTA al TLC. Y pues bueno, desde hace más de 30 años México tiene un intercambio comercial de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La presidenta, ella está a favor de los tratados justos, de la democracia y del respeto a la soberanía. Eso es lo que mostró y lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y dijo, claro, que esta visión ridícula de los tecnócratas, neoliberales, comentócratas, de decir, ay, ¿cómo la izquierda defiende los acuerdos del neoliberalismo? Ridículos. Bien, en fin.